Bueno, se lo comentaba, el presidente ha venido defendiendo a los exgobernadores priistas que propuso como embajadores, a Claudia Pavlovich propuesta como cónsul en Barcelona y Carlos Aiza como embajador en República Dominicana. El presidente calificó de muy rudo a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, por haberlos amenazado con expulsarlos del partido si aceptan el cargo. Misma situación, por cierto, en el caso de Quirino Ordaz, quien está propuesto como embajador en España, pero en su caso no se han recibido todavía, no se ha recibido el beneplácito por parte de Madrid. Vamos a hablar de este tema de un hombre que pues estuvo en una situación similar, proveniente él de la izquierda mexicana y habiéndose convertido en embajador de México en Cuba durante el gobierno de Vicente Fox. Me refiero desde luego a Ricardo Pasco. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte. Igualmente, me imagino que bueno, pues ahora con esta situación de los exgobernadores priistas propuestos como diplomáticos por parte del presidente López Obrador, pues te habrá traído algunos recuerdos y estoy seguro que tendrás reflexiones al respecto. Bueno, en primer lugar, Pascal, me parece que lo que refleja es un poco el, eh, el pensamiento del presidente de tratar de cooptar a personas que no son de su corriente política, Ujú. pero que los necesita a bordo para algún otro objetivo. Yo creo que es claro que el presidente de la República está en una amplísima y muy dura campaña por convencer al PRI de que vote a favor de la reforma eléctrica. Ujú. Y creo que está directamente ligado a este fenómeno de mostrar que el morenismo está en condiciones de acercarse y de establecer algún tipo de conveniencia política entre Morena y el PRI. Y creo que responde a esa lógica. Yo te diría, nada más en contraste, mi caso cuando Vicente Fox me nombró embajador en Cuba, fue muy claro, incluso dijo públicamente que le parecía que era un gesto de su gobierno considerado de derecha, Ujú. el nombrar a un embajador que provenía de la izquierda en un esfuerzo por tratar de acercar o un gesto de gentileza hacia el gobierno cubano. En este caso no se percibe ningún gesto de gentileza. De hecho, lo de Quirino, por ejemplo, en España, ex gobernador de Sinaloa, más bien aparentemente el gobierno de España lo está tomando como una bofetada hasta casi personal. Por lo menos Eh, a el, juzgar por la eh, tardanza en otorgarle el placet, ¿no? Exactamente, Ujú. entonces no le han otorgado el placer y de alguna manera mandar a la ex gobernadora de Sinaloa, Barcelona, es un poco insistir en la misma lógica, incluso detrás del nombramiento de Pavlovich, hay un cierto tufo de hostilidad hacia España, otra vez, ¿no? De hacer exactamente lo mismo, aunque proveniente de otro estado, pero también una ex gobernadora priista Ujú. que no tiene ninguna experiencia en el ámbito diplomático. Entonces, y lo del el ex gobernador de Campeche a la República Dominicana, Ujú. pues probablemente el gobernador de Campeche escogió República Dominicana porque es el Caribe y cercano a Campeche, pero también es una bofetada, pretende ser una bofetada al presidente Ujú. Alejandro Moreno del PRI. Entonces, en todos los casos, uno puede detectar un
tono de hostilidad detrás de estos nombramientos. Entonces no es un gesto amable como creo que fue, por lo menos en un primer momento, su intención de Fox para conmigo y Cuba, sino que en este caso percibo un tono de hostilidad. Y por otro lado, de un intento por desmoralizar a las filas priistas y hacer que algunos priistas sientan que su futuro, su mejor futuro, Es estar con está Morena. con votar a favor de las propuestas de Morena en la Cámara. Oye, se puede ser representante, porque el presidente en agosto pasado, cuando surgió la polémica sobre el nombramiento de Brenda Lozano como embajadora cultural en España, el presidente dijo claramente, pues ella no está con nuestro movimiento, ¿cómo nos va a representar? No está con nuestro proyecto, dijo exactamente. Eh, ¿Se puede ser representante de un país y no ser del mismo partido del gobierno? No, sí se puede, por Ujú, supuesto que se puede, en la medida en que se tenga un proyecto claro de qué es lo que está representando, que puede ser, si dice el presidente, te mando a este país para que amplíes nuestra relación económica con ese país, ujú, para que mejores la relación política, para que haya un mayor diálogo entre los dos países. Eso lo puede hacer uno independientemente del tema de partido. ujú, Otra cosa es suponer que vas, y es lo que según observé en la última reunión del canciller Marcelo Ebrard con los embajadores en enero, bueno, en este mes, que es que les da la encomienda de prácticamente ir a defender los colores de la patria morenista y no de la patria mexicana. ujú. Y ese es un problema, Pascal. Ese es un verdadero problema porque eh, una cosa es que un embajador no critique al gobierno, a su gobierno, y otra cosa es que esté ahí para estar haciendo campaña política a favor de sus colores. Ujú. Y creo que eso tergiversa muchísimo el papel de la representación diplomática de prácticamente cualquier país. Ahora, todo gobierno, todo país, pues tiene alguna cantidad de embajadores, de cónsules que son, pues no son parte de su servicio exterior, tienen un perfil político, pero pues en México se había procurado que esto fuera la excepción y se está convirtiendo, pues no En sé la si decir la norma. norma, pero sí hay una cantidad mucho más grande que en el pasado, pues de personajes ligados con el presidente por afinidad política o por haber estado, por ser un aliado de ocasión, digamos. Sí. ¿Qué, Sí, qué opinas? efectivamente, este es el problema de la visión utilitaria del aparato del Estado que tiene el gobierno del Obrador, en vez de una visión de estadista de que es necesario proyectar una posición institucional del Estado mexicano. Uh -huh. En términos generales, el cuerpo diplomático mexicano, ese cuerpo diplomático formado a través de los años, conociendo y manejando los distintos problemas consulares, económicos, culturales, de relación político-diplomática entre los países, se han formado en la tradición de que no importa cuál sea el gobierno, uno puede institucionalmente representar al país independientemente de la preferencia política. De tal manera que, por ejemplo, muchos diplomáticos durante la era priista, pues realmente ni se consideraban priistas ni eran priistas.
y sin embargo eran institucionales. Ujú. Y lo mismo ocurrió en gran medida en la época de Fox y de Calderón, que muchos diplomáticos mexicanos, en mi experiencia, no se consideraban panistas y sin embargo no tenían problema en representar institucionalmente a México en el exterior. Pero hoy ya se ha convertido en un problema. Ujú. Ahora resulta que no puedes representar dignamente a México según la interpretación actual si no defiendes los colores morenistas. Yo creo que eso es un problema, Pascal, porque es perder completamente el sentido Ujú. de lo que debiera ser el servicio exterior. Ahora, los recientes problemas geopolíticos, como por ejemplo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que pues hoy tiene al secretario de Estado de Estados Unidos en Kiev, reuniéndose con el gobierno de ese país, con 100,000 soldados rusos en las fronteras, pues creo yo, es una percepción personal desde luego, pero creo yo que requeriría un perfil de embajador pues muy experimentado, de alto nivel, con pues experiencia lidiando con presiones y con capacidad negociadora, pero pues en el caso de Moscú y otras capitales no se ha optado por esos perfiles, a pesar de que la geopolítica, como digo, indicaría esa conveniencia. Sí, sin duda, y especialmente en el caso de América Latina, por ejemplo, el mandar a Apolo de Gives a A Caracas. Caracas, Mm. no abona a la búsqueda de soluciones, sino más bien abona a simplemente profundizar el diferendo ideológico en el continente. Ujú. Y yo creo que no es el papel, y nunca ha sido históricamente el papel de la diplomacia mexicana, jugar ese papel de ser ahondadores de las diferencias ideológicas entre los países, sino que siempre hemos sido un procurador de la solución de conflictos. Mm. Y es lo mismo incluso en el caso de Nicaragua. Nicaragua lo que estamos haciendo es abonando al conflicto entre países de América Latina y no estamos jugando ese papel de procurador de la reconciliación y la paz. Entonces, eh, creo que se está equivocando profundamente en el papel que debiera estar jugando nuestro país. Me sorprende mucho que canciller no tenga más incidencia en las determinaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que más bien la política exterior se define en las ocurrencias de las mañaneras. Y esto es en detrimento del país. Esto no ayuda al país que ese sea el terreno en el que se toman las decisiones, porque tú lo has visto, el presidente se exalta, el presidente se enoja, el presidente se acelera, el presidente se indigna con cosas que le preguntan los periodistas o sus allegados que están ahí, Ujú. y lo utiliza para definir política exterior, por ejemplo. Y ese no es el lugar para determinar la política exterior de México. Tiene que ser, y especialmente en estos tiempos, Sí. una política exterior de una gran inteligencia, sabiduría, Ujú. acumulación de experiencia, una capacidad de escucha extraordinaria que de otra manera no se refleja en lo que se hace y lo que se dice. Pues Me Ricardo, alarm, te agradezco me, mucho. Se me terminó desafortunadamente el tiempo, pero ha sido muy interesante conversar contigo. Te agradezco el tiempo. con mucho gusto. Gracias, Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba y columnista del periódico Excelsior.